A continuar con el estudio, hoy vamos a ver cuál es la historia del cristianismo. Vimos un poco de la historia de la iglesia, después de los que se mueran los discípulos de Jesús, y ahora vamos a ver la historia del cristianismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites seguir nuevamente aprendiendo de tu historia de la iglesia. Ahora vamos a aprender cuál es la historia real del cristianismo verdadero. Ayúdanos a comprenderlo. Danos la iluminación que necesitamos para poder conocer pues los principios de nuestra familia espiritual, que es lo que estamos viendo para saber todo. Queremos saberlo todo, lo más que se pueda, con tu ayuda, con tu palabra, y siempre que tu Espíritu Santo que sea el que nos guíe. Ponemos en tus manos este estudio, agradecidos por todas las pruebas que enfrentamos cada día. Gracias porque a veces nos da la victoria, otras veces no, pero tú sabes que queremos siempre glorificarte en todo lo que hagamos, aunque a veces sea difícil en nuestra carne, pero andando en el Espíritu sé que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias por esa oportunidad que nos das de mostrarte a ti, especialmente en esos momentos. Por eso te pedimos siempre sabiduría, para que podamos aplicar tu palabra en el momento exacto, con la persona exacta y la situación exacta. Esos momentos tan difíciles en nuestra vida, con las personas a veces, o las circunstancias, son oportunidades reales que tú pones para que realmente seamos hacedores de lo que estamos aprendiendo. Y pues cuando lo logremos y lo hagamos, que sea toda la gloria tuya, porque tú eres el que nos da esa fortaleza y ese poder espiritual por medio de tu Espíritu Santo. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, la historia del cristianismo es en realidad la historia de la civilización occidental. El cristianismo ha tenido una extensa influencia de gran penetración en la sociedad, porque todo comenzó allá. No comenzó en América, sino comenzó allá en Jerusalén. Entonces, el arte, el idioma, la política, las leyes, la vida familiar, las fechas del calendario, la música y la manera misma en que pensamos, pues de alguna manera todo ha sido coloreado por la influencia cristiana por casi 2 milenios. Por lo tanto, es importante que uno conozca la historia de la iglesia. Y aquí un subtítulo sería el inicio de la iglesia. En el estudio anterior vimos lo que sucedió después de que los discípulos mueren. Vimos algunas sectas, filosofías que se enfrentaron ellos. Había más, nada más dije algunas. Pero ahora vamos a ver el inicio de la iglesia, pero conforme a la Biblia, regresándonos otra vez el tiempo, ya en la época neotestamentaria. Y vemos que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50 días, porque pasaron 50 días después de que Jesús resucitó hasta Pentecostés. En el año 30 después de Cristo, que después de su resurrección de Jesucristo. Y Jesús había prometido que Él edificaría su iglesia. Mateo 16, 18. Ahí mismo Él lo dijo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él prometió que la iba a edificar, y con la venida del Espíritu Santo, que fue en el día de Pentecostés, que está en Hechos 2, del 1 al 4, ahí vino el Espíritu Santo, y ahí se formó la iglesia. Antes de esto, no había iglesia, había sinagoga, donde había judíos, y los gentiles
que se convertían, pues andaban con Jesús, creían con Jesús, ¿no? Pero todavía no existía la iglesia. Hasta después, en Hechos 2, aparece la iglesia. ¿Qué significa iglesia? Eclesía, la asamblea de los apartados. La asamblea de los apartados es un término. Y entonces ya entendemos que se inició oficialmente en Hechos 2. Porque ahí se levanta Pedro predicando y ese día creyeron 3,000 personas respondiendo el mensaje de él, y de ahí se decidieron seguir a Cristo. Ya Cristo no estaba físicamente. Los representantes de Cristo, a quien él dejó, pues, a los 12 discípulos, después a Pablo, pero aquí decidieron seguirlo. Y los primeros convertidos al cristianismo fueron judíos. Esos fueron los primeros que convertidos. O prosélitos. Recuerden que un prosélito es alguien gentil que se convirtió al judaísmo. Estos fueron los primeros. Porque acuérdense que como predicó en Jerusalén, vinieron ese día, el día de Pentecostés, de varias partes alrededor de Jerusalén, judíos gentiles que venían a la fiesta, y por eso fueron los primeros que se convirtieron. Por esa razón, inicialmente el cristianismo fue visto como una secta judía, porque pues era puro judío, prosélito o prosélito. Y la veían como una secta semejante a los fariseos, a los saduceos o a los asenios. ¿Sí? Sin embargo, lo que los apóstoles predicaban era radicalmente diferente de lo que otros grupos judíos estaban enseñando, como estos, fariseos, saduceos y los asenios. Jesús era el Mesías judío, que significa el rey ungido, quien había venido para cumplir la ley. Mesías, el rey ungido, Mateo 5:17 ahí lo dice. Mateo 5:17, y vino a instituir un nuevo pacto basado en su muerte, como dice Marcos 14:24. Marcos 14:24. Este mensaje, con su acusación de que ellos habían matado a su propio Mesías, Pedro fue lo que les predicó, pues los enfureció a muchos de ellos, y algunos como Saulo de Tarso, que todavía no era creyente aquí, tomaron acciones para acabar con el camino. Así les llamaban también a los cristianos, los del camino. Hechos 9:1-2. También era Saulo de Tarso aquí en Hechos 2, todavía no era creyente. Y es correcto decir que el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo. Entonces, entendiendo esto que estoy diciendo, el Antiguo Testamento proporcionó el fundamento para el Nuevo. Y es imposible comprender plenamente el cristianismo si no tenemos un conocimiento básico, mínimo básico del Antiguo Testamento. Por eso, para que entiendas el cristianismo más ampliamente, tienes que tener un conocimiento básico, pero de todo el Antiguo Testamento. Hebreos, para que entiendas Hebreos, tienes que tener un conocimiento básico de Levítico. El Antiguo Testamento explica la necesidad de un Mesías. Por eso tienes que tener un conocimiento del Antiguo. Y contiene la historia del pueblo del Mesías, que los judíos, desde Abraham para acá. Y también predice la llegada del Mesías, el Antiguo Testamento. Entendiendo esto, en consecuencia, todo el Nuevo Testamento tiene que ver con la llegada del Mesías y su obra para salvarnos del pecado. Eso es lo que contiene el Nuevo Testamento a grandes rasgos. El Mesías y su obra para salvarnos del pecado. Porque en la vida de Jesús, Él cumplió más de 300 profecías específicas del Antiguo Testamento.
Él cumplió más de 300 profecías, probando que él era aquel de quien el Antiguo Testamento había profetizado. Y esto nos lleva a ver otro subtema que sería el crecimiento de la iglesia primitiva. El crecimiento de la iglesia primitiva. No mucho después de Pentecostés, las puertas de la iglesia fueron abiertas a los no judíos, o sea, a los gentiles. Ahí vemos en la Biblia en Hechos 8, Hechos 8:5, cuando el evangelista Felipe fue a predicar a los samaritanos, que eran unos traidores para los judíos porque eran las tribus del norte que llegaron los asirios, se los llevaron y dejaron a los más pobres de escasos recursos ahí a que trabajaran la tierra, pero después les mandaron paganos y entonces se empezaron a inmiscuir los judíos pobres que dejaron con los paganos y de ahí se hizo la raza de los samaritanos. Por lo tanto ya no los querían las tribus del sur porque pues eran unos traidores, porque la ley les prohibía casarse con gente que no fuera judía, ¿no? Y por eso nacen los samaritanos. Pero aquí Felipe les fue a predicar y muchos de ellos creyeron en Cristo. Por otro lado, el apóstol Pedro predicó a los gentiles de la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan en Hechos 10? Cuando se le aparece una manta y le dice que coma. Y entonces Pedro le fue a predicar a Cornelio, que era gentil. Y también dice la Biblia que ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces vemos al evangelista Felipe, a los samaritanos, Pedro a Cornelio, que es decir, era gentil, y Pablo, el que antes perseguía a la iglesia ya a estas alturas, él estuvo predicando el evangelio por todo el mundo grecorromano, llegando tan lejos hasta Roma. Hechos 28:16. Hechos 28:16, y posiblemente pudo haber ido hasta España también. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida, pero los libros del Nuevo Testamento pues ya habían sido completados y estaban ya circulando entre las iglesias cuando fue destruido, porque tardaron 50 años en escribir el Nuevo Testamento. Y ya para el año 70 después de Cristo ya habían sido completados, y durante los siguientes 240 años después del 70 después de Cristo, los cristianos fueron perseguidos por Roma. 240 años después del 70 después de Cristo. Algunas veces al azar los perseguían y otra vez porque los gobernantes hacían edictos para que lo hicieran. En el siglo 2 y 3, en el año 200 y el año 300 aproximadamente, el liderazgo de la iglesia se volvió más y más jerárquico conforme crecía en número. Muchas herejías fueron expuestas y refutadas durante ese tiempo, en el 200 y el 300 todavía, y fue acortado el canon del Nuevo Testamento. La persecución continuó intensificándose en esos 240 años. Y entonces nos lleva a ver el surgimiento de la iglesia romana. El surgimiento de la iglesia romana. Eso es importante entenderlo porque entonces, después que se mueren los discípulos de Jesús, en el año 70, pues destruyen el templo, y empiezan a perseguir a los cristianos. Roma todavía no estaba inmiscuido con la iglesia, empezó a perseguirlos. Algunas veces unos gobernantes no lo hacían, otras veces sí, y así era en esos 300 años, por decirlo, darle una fecha, y hasta el 312 el emperador romano Constantino declaró haber tenido una experiencia de conversión, y cerca de 70 años después, durante el reinado de Teodosio, o sea ya por el
382, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. 382 aproximadamente se convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. A los obispos ahí les fueron asignados lugares de honor en el gobierno, ya entró la política, y ya para el año 400 después de Cristo, el término romano y cristiano eran prácticamente sinónimos. Por eso es que la Iglesia Católica Romana pues dice que son cristianos, por esta razón. Pero eso fue hasta después, en el 380 al 400. Entonces, después de Constantino, 380 por ahí en ese año, los cristianos ya no fueron perseguidos. Con el tiempo fueron los paganos quienes estuvieron bajo persecución, a menos que se convirtieran. Pero ojo, aquí estoy diciendo que los cristianos ya no fueron perseguidos, porque ya romano y cristiano era lo mismo. Ya no era el cristianismo original, puro que había antes, y ahora pues ya no eran perseguidos, ahora eran los paganos, y entonces estos cristianos nuevos que mutaron, por decirlo de esta manera, pues ahora obligaban a la gente a que se convirtieran a ellos. Pero ya no estamos hablando de los primeros, de los cristianos verdaderos, de los primeros que venían de parte de Jesús, de Pedro y los discípulos. Y entonces, esa conversión que ellos hicieron, que estaban forzando a la gente a convertirse al cristianismo, condujo a mucha gente a entrar a la iglesia sin un verdadero cambio de corazón. Y ahí es donde empezó los problemas. Porque pues ya no les quedaba de otra y pues me convierto para que no me haga nada, para que no me hagan daño. Y entonces mucha gente entró por conveniencia para salvar su pellejo, su vida, y los paganos trajeron con ellos porque entraban sin un verdadero cambio de corazón y arrastraban con ello a sus ídolos y las prácticas que ellos estaban acostumbraban y las quisieron meter a la iglesia, y entonces la iglesia cambió de la sencilla adoración de la iglesia primitiva original, por decirlo de esa manera, pura y sin mancha. En ese sentido, fueron añadidos íconos, arquitectura elaborada en las iglesias, fueron añadidas las peregrinaciones, que antes no había eso, y fueron añadidos la veneración a los santos. Ya estamos hablando a partir del año 400. Y casi por esta época, algunos cristianos se retiraron de Roma, eligiendo vivir en aislamiento, y ahí aparecen los monjes. ¿Te das cuenta? Y se introdujo el bautismo de infantes como un medio para quitar el pecado original. Ya vemos cómo se puede decir que el año del 1 al 100, al 200, al 300, como que fue muy sutilmente entrando todo el paganismo, toda la idolatría, todas las cosas que los paganos que entraban, pues ya habían perdido todo el propósito original verdadero de santidad, ¿verdad? Y de doctrina, pues de Jesús y de los apóstoles. Y a través de los siguientes siglos fueron organizados varios concilios eclesiásticos en un intento por determinar la doctrina oficial de la iglesia ya para este año 400. Y para censurar los abusos clericales y para hacer la paz entre facciones en guerra, pues quisieron ver la manera, a ver cómo llegamos a un acuerdo, el Estado y la religión, ¿no? Por eso es que los católicos dicen que ellos son la iglesia original, porque católico significa iglesia, la única iglesia, o sea, la iglesia mundial. Y ellos creen, o sea, por esto, porque eran cristianos, pero ya se fueron quedando, pues,
la pureza del cristianismo, que era la doctrina correcta y la vida correcta, pues ya se volvió otra cosa, ¿no? Y ellos decían, pues nosotros somos los cristianos. Entonces, conforme al Imperio Romano se debilitaba, porque con el tiempo se fue debilitando, la iglesia se empezó a hacer más poderosa. Y entonces surgieron muchos desacuerdos entre la iglesia del occidente y la del oriente. La iglesia latina era la del occidente, que su base era Roma. Declaró tener la autoridad apostólica sobre todas las otras iglesias, esa iglesia latina occidental. Y aún el obispo de Roma comenzó a llamarse a sí mismo el Papa, que significa el Padre. Eso fue lo que empezó a llamarse para este tiempo. Esto no fue bien recibido por la iglesia oriental, la griega, que tenía su base en Constantinopla. Entonces empezaron a haber diferencias teológicas, políticas, de procedimientos y lingüísticas. Contribuyeron todas ellas al gran cisma de Oriente y Occidente en el año 1054. O sea, del 400 hasta el 1054, pues así estuvo. Ya era la Iglesia Católica Romana, universal, eso significa Iglesia Universal, y pues ya la pureza del cristianismo verdadero. Los que querían seguir la doctrina de los apóstoles, pues eran perseguidos, los asesinaban y tenían que huir, esparciéndose por todo el mundo. Pero pues ahí prevalecía esto. Entonces la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Oriental Ortodoxa se excomulgaron mutuamente y entonces rompieron su relación. Llegamos a la Edad Media. A la Edad Media, ya durante la Edad Media en Europa, la Iglesia Católica Romana continuó manteniendo el poder. Fíjense, desde 400 hasta la Edad Media tenía el poder con los papas, reclamando autoridad sobre todos los niveles de la vida y viviendo como reyes. La corrupción y la avaricia eran comunes en el liderazgo de la iglesia. Ya era algo muy normal. Del 1095 a 1204 aproximadamente, que es la Edad Media, los papas apoyaron una serie de sangrientas y costosas cruzadas, ahí fue la época de las cruzadas, en un esfuerzo por repeler los avances musulmanes y liberar a Jerusalén, según ellos. Hay personas hoy que me dicen, cuando eres cristiano, yo odio a los cristianos porque masacraron mucha gente, porque hicieron las cruzadas, o sea, nos achacan a nosotros, a los cristianos, pues que queremos seguir con la doctrina verdadera y real, que no fueron los que hicieron esto, sino fueron los cristianos católicos que empezaron a hacer ese tipo de cosas. Pero la gente, como no sabe, pues piensa que fueron los, con que te digas cristiano, ya tú eres el que hiciste eso, ¿no? Porque hoy ya cualquiera se puede decir cristiano. Y entonces llegamos más adelante del tiempo a la Reforma, y a través de los años muchos individuos habían tratado de llamar la atención a los abusos teológicos, políticos y derechos humanos de la Iglesia romana, que ya eran los cristianos actuales, desde el 400 para adelante, y todos habían sido silenciados de una u otra manera. Los mataban o los encarcelaban. Pero fíjense, Dios en su soberanía, como Él tiene el control siempre de todo, en el año 1517, fíjense, desde el 400 hasta el 1517 parecía que no le pasaba nada a la iglesia, y pues tenía el poder, la Iglesia Católica Romana. Pero en el 1517 aparece un monje alemán llamado Martín Lutero, que se levantó contra la iglesia y todos lo escucharon. Y con este hombre vino la Reforma Protestante y la Edad Media llegó a su fin. Martín Lutero no quería
salirse de la Iglesia Católica Romana. Lo único que quería es que regresara a sus orígenes, por decirlo así, que regresaran a la Escritura. Lógicamente ya sabemos que lo que pasó con él no pudo. Y los reformadores como él, también Calvino, por ejemplo, otro que se llamaba Zwingli, ellos diferían en muchos puntos. Estos tres, a pesar de que eran reformadores, diferían en muchos puntos más delicados de la teología, pero todos ellos eran conscientes en su énfasis de la suprema autoridad de la Biblia sobre las tradiciones de la Iglesia y en el hecho de que los pecadores son salvos por gracia únicamente a través de la fe, aparte de las obras. En eso coincidían los tres. En algunas otras áreas de la Biblia tenían algunas diferencias. Efesios 2, 8, 9, ahí dice que somos salvos por la fe, Efesios 2, 8, 9. Aunque el catolicismo hizo su reaparición en Europa y se produjeron una serie de guerras entre católicos y protestantes, la Reforma había desmantelado exitosamente el poder de la Iglesia Católica Romana y había ayudado a abrir las puertas a la Edad Moderna. Y entonces nos vamos rápidamente a la era de las misiones, ya en el año 1790 a 1900, la era de las misiones. Estamos rápidamente recapitulando todo. La Iglesia mostró un interés sin precedentes en la obra misionera, ya en esos años. La colonización había abierto los ojos a la necesidad de misiones. Y la industrialización, pues ya había proporcionado a las personas la capacidad financiera para apoyar a los misioneros. Allí es cuando empezó la era de los misioneros. Los misioneros fueron por todo el mundo predicando el evangelio y las iglesias fueron establecidas en todo el mundo, en el 1790 al 1900. Y llegamos a la iglesia moderna. En la actualidad, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Oriental Ortodoxa han dado pasos para arreglar su rompimiento de relaciones, así como los católicos y los luteranos. Vamos a ver después en otros estudios más adelante por qué nacieron las congregaciones que tienen diferentes doctrinas y diferentes por qué, de dónde salió eso, por qué. Pero ahorita estamos en la iglesia moderna. La iglesia evangélica es fuertemente independiente y firmemente arraigada en la teología reformada del año 1600 con Martín Lutero y con Calvino y con los otros y con otro que mencioné. La iglesia también ha visto el surgimiento del pentecostalismo, donde procede el movimiento carismático, que ya fue por el año 1900 a 1960 para acá, donde hablaban de lenguas y dones de sanidades, todo eso, eso es nuevo. Eso es de 1900 a 1960 para acá. También el ecumenismo, que quieren hacer una sola religión, y varias sectas falsas. Todo eso lo ha visto la iglesia moderna. Entonces, lo que aprendimos de nuestra historia, así aunque a grandes rasgos y muy brevemente, si no aprendiéramos algo más de la historia de la iglesia, al menos deberíamos nosotros reconocer la importancia de permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, como dice Colosenses 3:16. Cada uno de nosotros es responsable por conocer lo que la Escritura dice y vivir de acuerdo a ella. Cada uno somos responsables. Cuando la iglesia olvida lo que la Biblia enseña e ignora lo que Jesús enseñó, va a reinar el caos en tu vida. Eso es un hecho. Hay muchas iglesias en la actualidad, pero solamente hay un evangelio. Es la fe que ha sido una vez dada a los santos, que dice Judas 3. Una sola fe, un bautismo, un evangelio. Tenemos que ser cuidadosos de preservar esa fe y compartirla sin alteración alguna. Y que el Señor continúe cumpliendo su promesa de edificar su iglesia. El cristianismo, como ya vimos, comenzó hace aproximadamente 2 años.
poco después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Ahí en Hechos 11:26. Ahí se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Hechos 11:26, regresando otra vez a la época de la Biblia, la época neotestamentaria de la iglesia. El cristianismo primitivo consistía en un grupo de cuerpos locales de creyentes poco unidos que se reunían con regularidad, normalmente en la casa de los demás para confraternizar y adorar juntos. Hechos 16:15, se reunían en las casas y estas iglesias generalmente tenían la organización de pastores, ancianos y diáconos dentro de cada congregación individual. Esta iglesia primitiva del Nuevo Testamento vivía en comunidad y a menudo compartían recursos como la comida y el dinero. Hechos 2, 44-45, ahí lo vemos. Sus servicios consistían principalmente en la predicación, y también ahí podían leer cartas de misioneros como Pablo, pero también cantaban canciones, recibían ofrendas para apoyar los viajes de sus misioneros y realizaban bautismos. Además, los cristianos primitivos celebraban la cena del Señor cada vez que se reunían. Pero pronto el cristianismo primitivo se vio desafiado por la persecución romana, como hace rato vimos, a grandes rasgos. La mayor parte de la persecución comenzó con el gran incendio de Roma que destruyó gran parte de la ciudad y destrozó la economía. En un intento de justificarse a sí mismo, el emperador romano Nerón afirmó que fueron los cristianos quienes intentaron destruir Roma y sus dioses paganos y que por eso quemaron la ciudad, ¿no? Y a partir de ese momento se empezó a culpar a los cristianos de muchas de las desgracias que sufría el imperio. La persecución y el martirio no se hicieron esperar. Debido a esta persecución, los primeros cristianos se vieron obligados a reunirse en las catacumbas, que eran largas y oscuras galerías bajo la ciudad de Roma. Estamos hablando ahora de los verdaderos cristianos, no los que se pervirtieron después del 400 cuando entró con la Iglesia Católica Romana. Ahí estos cristianos verdaderos continuaron sus reuniones, bautismos, incluso entierros para sus muertos, como resultado de la persecución. Y muchos de los primeros cristianos se dispersaron por todo el Imperio Romano, agilizando la causa de la evangelización y cumpliendo los mandatos del Señor de hacer discípulos de todas las naciones. Hechos 8:1. Y la gran comisión que está en Hechos, Mateo 28:18. Entonces los primeros cristianos tenían un enfoque puro y sencillo. Podían concentrarse en el estudio de la palabra de Dios, el servicio y la dedicación mutua, la hospitalidad, la benevolencia y las misiones. Romanos 1:8. Los programas y la tecnología presentes en muchas iglesias de hoy pueden ser herramientas útiles para ayudarnos a enfatizar las mismas cosas, pero también pueden ser a veces distracciones. En comparación con la organización estructurada de la iglesia de hoy, la iglesia primitiva se parecía más a los ambientes informales de uno de nuestros estudios bíblicos o de nuestros grupos pequeños. Se parecía más. Tanto el cristianismo primitivo como el moderno tienen características buenas y malas, y ninguno de ellos puede ser considerado ideal. Los aspectos positivos que caracterizaban a la iglesia primitiva, que era la pasión por Cristo y su palabra y un fuerte amor por los demás, es lo que se perdió después del 350 al 400, que ya se volvió como político todo, ya eran más cristianos de dientes para afuera, para que no les hicieran daño, se convertían muchos. Ya no eran estos cristianos que estamos viendo aquí que empezaron en Hechos, que son los que debemos tratar de incorporar a la iglesia moderna, volver a regresar a la palabra, volver a regresar a la pasión, a su palabra, al amor. Todo esto es bien importante. Entonces, el siguiente estudio vamos a ver, nuevamente vamos a regresarnos a ver
¿Cuál es el origen de la Iglesia Católica? ¿Por qué me voy a regresar un poquito a esto? Porque traté de avanzar rápido en la historia de la Iglesia hasta llegar a la Reforma, pero quiero regresar a que veamos más ampliamente el origen de la Iglesia Católica Romana para que no nos engañen y para que recordemos siempre. Y por qué ellos dicen que es la iglesia original, que es la iglesia que empezó, que Jesús fundó. Bueno, ya después, si Dios nos lo permite, en el siguiente vamos a analizarlo más detalladamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos da la oportunidad nuevamente de conocer cómo comenzó todo a lo largo de la historia, todas las sectas que ha habido y cómo tú has tenido bajo control todo, aunque dejaste muchos años, pues siempre has guardado un remanente que siempre ha traído la verdad y que ya lo descubriste más ampliamente ya en la época de la Reforma y hasta la fecha. Gracias porque nos has traído a la sana doctrina y porque nos has traído a la iglesia verdadera, a la iglesia real, aquella que podemos darnos cuenta, porque es muy fácil darse cuenta si estás en la iglesia original o no. Si trae la enseñanza de los discípulos de Jesús, la enseñanza de Jesús, y lo muestra en su vida, pues es la iglesia verdadera. De lo contrario, aunque diga lo que diga, si no trae la enseñanza y no lo muestra en su vida, pues no puede ser la iglesia verdadera. Ayúdanos a seguir predicando el evangelio para que muchos aquellos que están siendo engañados y que están en cualquier otra iglesia pensando que es la verdadera, pero que se están condenando en el infierno, pues puedan ser rescatados en el poder de tu Espíritu Santo y puedan venir y conozcan la verdadera iglesia y lo que es realmente ser un cristiano y una cristiana verdadero. Ayúdanos para seguir modelándolo, no somos perfectos. Ayúdanos a seguir arrepintiéndonos de nuestros pecados y a seguir mostrándote a ti en nuestra vida, nuestra conducta. Y cuando vengan situaciones difíciles, tratos difíciles, personas difíciles, que siempre lo veamos como una oportunidad para mostrar tu gloria. Y que así sea. Y perdónanos por las veces que no lo hemos hecho. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.